Un saludo especial a todos nuestros hermanos maestros de escuela sabática que semana a semana vienen preparándose, dedicándose a estudiar y profundizar la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. Esta es una semana muy especial porque hemos estudiado un tema muy especial. Estamos en la lección número 11 de la escuela sabática y hoy vamos a repasar el bosquejo de la lección. El título para esta semana fue Anhelo de más, y el texto clave se encontró en Primera de Corintios capítulo 10, el verso 6. Voy a compartir con ustedes este versículo y voy a leer para ustedes. Dice así la Biblia: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y voy a resaltar aquí la palabra ejemplos, porque esta es la palabra que nos va a llevar a describir y a desarrollar toda la lección de escuela sabática, y en el caso de nosotros como maestros de escuela sabática, nos va a ayudar a poder partir las lecciones que nos ha enseñado en esta semana la guía de escuela sabática. La palabra clave es ejemplos, ejemplos. Entonces, vamos, por favor, al primer paso, que es el motiva. Pues en este bosquejo repasamos con los 4 pasos la lección de escuela sabática. Motiva, explora, aplica y crea. Estos son los 4 pasos. Entonces vamos al primer paso, que es el motiva. El Museo de Artes de Queens en Nueva York, Estados Unidos, alberga el modelo arquitectónico de la ciudad más grande del mundo, que muestra todos los edificios de Nueva York en una escala de 1.1200, donde 2.5 centímetros equivale a 1 pulgada. Estos corresponden a 33 metros o 100 pies. Cubre casi 870 metros cuadrados. Y originalmente 100 artesanos que trabajaron por más de 3 años para completar este proyecto terminaron en el año 1964. Aunque esta obra de arte apenas es el reflejo de la ciudad, de alguna manera nos lleva a entender, a conocer o a ubicarnos en algunos lugares específicos, en algunas calles específicas, a identificar algunos negocios o instituciones importantes de Nueva York, pero recordemos que apenas esta es una sombra de lo que realmente es la ciudad más grande del mundo, que sería Nueva York. En ese sentido, la lección de escuela sabática gira alrededor de esta idea. Las cosas que se hicieron en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, son una sombra de las promesas del Señor, son un ejemplo, es un símbolo, pero pronto conoceremos la perfección, la plenitud de las promesas de Dios. Entonces, con esta historia, y vamos al segundo paso, que es el explora. Como primera sección, en el Explora tenemos los rituales y sacrificios. En 1 Corintios capítulo 10, del 6 al 11, se usa la palabra ejemplos, tal como en el verso de memoria de esta semana. En griego, la palabra ejemplos es tipos o typos, que significa símbolo o representación. Por lo tanto, todo lo que enseñaba el libro de Levíticos, todo lo que enseñaba el libro de Deuteronomios, todo lo que enseñaba el Antiguo Testamento en cuanto al santuario, los rituales y sacrificios, eran ejemplos de lo celestial. Era un símbolo de lo celestial, o podríamos decir también que era una sombra de lo celestial. En 1 capítulo 10, verso 4, Pablo usa la historia del Antiguo Testamento como un ejemplo de revelación de verdades espirituales para comprender el Nuevo Testamento. Esto es importante comprender. En el Antiguo Testamento encontramos situaciones en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, donde trajeron grandes lecciones para entender a plenitud o más completa, de manera más completa, el Nuevo Testamento.
En Levítico capítulo 4, versos 32 al 35, Dios dio detalles específicos de todo el sacrificio, sobre todo el sacrificio. En este contexto, la sangre del cordero en ese sacrificio, en ese ritual, cumplía un papel muy importante. No había limpieza de pecados, no había limpieza de los errores, si no habría derramamiento de sangre. Esto también era un ejemplo, era un símbolo, era una sombra de lo que iba a venir cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tendría que venir a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, lo que vemos en los sacrificios eran un modelo de la muerte de Cristo. Estaban apuntando, direccionando al momento donde la expiación de los pecados iban a ser totales y completos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la primera sección hemos estudiado los rituales y los sacrificios del Antiguo Testamento como una base para comprender las lecciones del Nuevo Testamento. Vamos a la siguiente sección, y la siguiente sección de esta semana se tituló El descanso y el corazón. En Hebreos capítulo 4 del 1 al 11, la promesa del reposo vigente será una realidad cuando entremos en el reposo de Dios que viene desde la creación. Recordemos algo, cuando Dios descansó en el séptimo día, pues Él entró en ese reposo, mas no indica la Biblia que ese reposo terminó. Entonces, cuando nosotros recibimos la promesa, es una promesa, la promesa del descanso es una promesa que se encuentra vigente y es una realidad siempre y cuando nosotros decidamos aceptar a Dios como nuestro Salvador para poder entrar a ese reposo que está vigente. Hebreos capítulo 4, verso 3 nos indica que podemos entrar en el reposo de Dios solo cuando creemos y confiamos en aquel que prometió descanso. Hebreos capítulo 4, 4 al 7 y el Salmo 95, 11 nos habla de un punto importante. La manera de poder rechazar el reposo, el descanso del Señor, es a través de la dureza del corazón. Pues la dureza del corazón trae desobediencia, rebelión, y si nosotros no permitimos que Dios obre en nuestra vida, obre en nuestro corazón, pues lamentablemente perderemos el descanso que el Señor nos ha prometido. Muchos no experimentaron la realidad de la salvación en Jesús porque su falta de fe se manifestó en desobediencia. Y esta puede ser también nuestra realidad. Nuestra falta de fe puede estar expresando nuestra desobediencia, o nuestra desobediencia puede estar expresando nuestra falta de fe. Sin embargo, necesitamos fe, obediencia para poder entrar en el descanso de la salvación que el Señor nos ha prometido. Esta es una promesa que está vigente, es una promesa disponible para nosotros, para que todo aquel que en él cree pueda experimentar el plan de salvación en su vida. Vamos a una tercera sección. Y en esta explora, en la tercera sección, hemos titulado Una ciudad celestial. Gálatas capítulo 3, verso 26 al 29, describe cómo Pablo anima que todo creyente debe procurar entrar en el reposo y no caer en la desobediencia. En ese sentido, Pablo anima a perseverar, anima a poder estar firmes en la fidelidad. Todo aquel que aceptó a Dios como Salvador, a Cristo como Salvador, debería procurar entrar en el reposo y no caer en la desobediencia. El descanso semanal, por otro lado, es una pequeña muestra del descanso eterno. Esto es importante comprender. Cada semana que nosotros descansamos, estamos viviendo, experimentando una pequeña realidad del descanso que será eterno. Como tercer punto, como tercera idea, descansar cada sábado significa que podamos confiar en aquel que cumplirá su promesa de salvación.
Cada vez que nosotros entramos en el día sábado, pues recordamos la promesa de salvación, la aceptamos y al mismo tiempo determinamos vivir en esa experiencia de salvación. Por ende, guardar cada semana el día sábado, estamos viviendo una sombra o un ejemplo del mundo venidero donde tendremos el descanso por la eternidad. Por otro lado, y para terminar, debemos llevar nuestras cargas y sus perplejidades a Jesús, quien está esperando para recibir, para darnos paz y darnos descanso. Qué bonita es esta promesa, saber que el Señor Jesús está dispuesto a recibir nuestras luchas, dispuesto a recibir nuestros desafíos, dispuesto a recibir nuestros problemas, y Él está esperando recibir todos esos desafíos personales que tenemos para entregarnos paz, para entregarnos descanso. Qué bonita qué bonito es vivir una experiencia así, donde creamos, donde aceptemos la paz del Señor y el descanso que nos ha prometido durante todo el tiempo, toda la historia, y donde está revelado en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Vamos ahora al tercer paso. El tercer paso se llama aplica. Y aquí tenemos algunas preguntas que tienen que ayudarnos a poder reflexionar y poder meditar en aquello que estamos haciendo o experimentando en nuestra vida espiritual. Y aquí hay 4 preguntas. ¿Cuánto valor tiene para mí la sangre de Cristo como medio de limpieza de mi pecado? Cada vez que estoy yendo a pedir perdón por mis pecados, estoy pidiendo que sea la sangre de Cristo quien me limpie. ¿Cuánto valor tiene la sangre de Cristo para nosotros? En segundo lugar, ¿estoy aceptando el ministerio de Jesús y estoy aceptando a Jesús como mi sustituto en el plan de salvación? No soy yo el autor de mi salvación. Por otro lado, necesito entender que no son mis obras, no es mi bondad quienes me salvan. Solo necesito aceptar a Jesús como mi Salvador, como mi sustituto, como el Cordero de Dios que quita mi pecado. Como tercera reflexión sería, ¿alguna vez has rechazado el reposo de Jesús por la dureza de tu corazón? Probablemente sí. El corazón es engañoso y pues la dureza del corazón a veces hace que rechacemos el descanso, el reposo que Dios quiere darnos. En cuarto lugar, ¿he aprendido a traer mis luchas y problemas al dador de la paz y el descanso? ¿Cuántas veces hemos llevado y hemos compartido nuestras luchas a personas como nosotros, personas finitas, con capacidades limitadas? Sin embargo, hemos aprendido en la experiencia cristiana a traer nuestras luchas y problemas al dador de la paz y el descanso. Son 4 preguntas que deben marcar nuestro corazón y que deben hacernos reflexionar durante esta semana, durante este día. Y para finalizar, 3 acciones que tenemos que tomar, 3 decisiones que debemos tomar. Número 1, decide personalmente y decide familiarmente guardar el descanso semanal y haz que este descanso semanal sea una sombra de lo que será el descanso eternal. Disfruta de este descanso semanal, deleítate en el Señor con el descanso semanal y al mismo tiempo que esto pueda ser una sombra del descanso que estamos anhelando. En segundo lugar, ayuda a descansar a otros a través del servicio cristiano. Con tu clase de escuela sabática puedes visitar, puedes orar, puedes compartir alimentos con aquellos que no han encontrado descanso todavía, con aquellos que no conocen de este descanso que solo puede dar Cristo Jesús. Dios nos llamó para ser luz y sal de la tierra y este sábado podemos aprovechar para salir con nuestra clase de escuela sabática y de esa manera ser bendición para otros. Y en tercer lugar, comparte a través de un estudio bíblico esta gran verdad. Hay mucha gente que está luchando actualmente con su conciencia, está luchando tal vez con algún problema del pasado,
Y ellos necesitan conocer que el único capaz de dar el descanso es Cristo Jesús. Y al mismo tiempo que ha prometido un descanso eterno. Por eso, queridos amigos, hermanos, hemos terminado de esta manera el repaso de la lección de escuela sabática con los 4 pasos. Motiva, explora, aplica y crea. Espero que sea de bendición este material y que en tu clase de escuela sabática tú puedas compartir de manera didáctica, de manera dinámica, también el repaso de la lección y las grandes lecciones que nos ha dejado la palabra de Dios durante esta semana. Que Dios nos bendiga. Un feliz sábado.